día de hoy, carta de control para media y desviación estándar usando Excel como herramienta. Vamos a determinar los límites de control, evaluar los patrones de comportamiento de la carta y calcular la capacidad de proceso como CP. Para ello partimos de un ejemplo. Una empresa del sector alimentario produce saborizantes con sal como uno de sus ingredientes. El contenido de esta debe de estar entre 20.1 y 24.1%. Las cartas las vamos a utilizar para verificar si el proceso es adecuado y cumple con calidad desde el punto de vista estadístico. Los límites de la carta para media y desviación estándar: en color blanco los límites para la media, en color verde los límites para la desviación estándar como medida de la variabilidad del proceso. Para calcular necesitamos conocer los factores de las cartas de control C4 según el número de observaciones que tiene cada muestra. Vamos a observar que la muestra 16 y 18 solamente tienen 2 observaciones, el resto de las muestras tienen 3 observaciones. Por lo tanto, los factores C4 que vamos a utilizar será 0.7979 y 0.8862. Lo vamos a ver más adelante. También vamos a calcular el índice de capacidad de proceso. Este lo calculamos con las fórmulas que tenemos en pantalla. La estimación de la desviación estándar del proceso lo vamos a hacer a partir del promedio de desviaciones estándar y el mismo factor C4. CPK, recordemos que no se calcula, este solamente va a ser el valor menor entre la capacidad de proceso superior y la capacidad de proceso inferior. Vamos a Excel, vamos a poner en práctica cómo calcular límites y cómo graficar a partir de Excel una carta de control. Bien, lo primero que vamos a hacer es preparar nuestra carta con todos los datos que necesitamos, el promedio de cada una de las muestras con respecto a las observaciones que tienen, también la desviación estándar, el tamaño de observaciones que tiene cada muestra, el coeficiente C4. Vamos a calcular los límites de control inferior, el límite central, límite de control superior, y para evaluar los patrones vamos a también calcular límites a 2 sigma en la parte inferior al centro y en la parte superior al centro, y límites a 1 sigma igual por debajo del límite central y por arriba del límite central. Bien, entonces lo primero que hacemos, promedio de las observaciones por muestra. Esta formulita la podemos copiar hacia todas las observaciones. También lo hacemos para la desviación estándar. Excel nos va a dar 2 desviaciones. Desviación estándar M es la adecuada, es desviación estándar de una muestra, puesto que lo que tenemos es una muestra. Copiamos y contamos con la función contar cuántas observaciones tiene cada muestra. Una de las razones para emplear a la desviación estándar como carta de control es que no todas las muestras tienen el mismo número de observaciones. Lo notamos para la muestra 16 y para la muestra 18, que solo fue posible obtener 2 muestras para este proceso. Así, a partir de este valor, vamos a conocer cuánto debe valer el valor de C4. C4 lo tenemos en los factores de una tabla. Decíamos cuando n vale 2, es decir, el número de observaciones por muestra es de 2, C4 equivale a 0.7979. Cuando el número de observaciones es de 3 por muestra, C vale 0.8862. Estos valores los podemos encontrar en cualquier libro de control estadístico de procesos. Vamos a darle una mayor utilidad a la hoja en caso de que tuviéramos más datos con la función buscar. Vamos a buscar de manera vertical este valor en la matriz de nuestros factores. Aquí podemos tener todos los factores, no solamente los que tenemos acá. Esta la vamos a fijar con la función F4 y le vamos a solicitar que nos devuelva el valor de la columna 3. Es decir, va a encontrar el tamaño de n en la columna 1
y nos va a devolver el valor de la columna 3. Esta coincidencia va a ser una coincidencia exacta. Cerramos paréntesis, le damos enter. Esto pues, con la finalidad de, en otros ejemplos, en donde el tamaño de n varíe, lo podemos hacer más fácil el cálculo de C4 o la búsqueda de C4. Para ello, sí necesitaremos que nuestra hoja de factores la tengamos en el mismo archivo. Bien, ahora calculamos los límites de control para la carta de medias. Para calcular los límites de control, facilitamos nuestros cálculos determinando el promedio de las medias. Esto lo podemos hacer en cualquier celda. Para visualizarlo mejor, lo vamos a hacer en la celda E1 en este caso, y también el promedio de las desviaciones estándar. Esto nos hará más fácil los cálculos. El límite de control central para la carta de medias es igual al promedio de las medias. Lo vamos a fijar con la función F4 y vamos a copiar a lo largo de todas las muestras para tener el mismo límite central. El que va a variar son los límites inferiores y superiores, debido a que tenemos muestras, en este ejemplo la 16 y la 18, con diferente tamaño de observaciones. Límite de control inferior lo calculamos como el promedio de las medias, el cual vamos a fijar, menos 3 veces el cociente entre el promedio de la desviación estándar, que vamos a fijarlo, entre el producto entre C4. Para facilitar el cálculo vamos a fijar aquí solamente la columna por la raíz cuadrada de n, y nuevamente aquí para facilitar el cálculo vamos a fijar con la función F4 solamente la columna. Cerramos paréntesis y damos enter. Vamos a copiar la fórmula exactamente igual para el límite de control superior y corregimos para más 3 veces. Recordemos que la fórmula es igual, solo menos para el límite inferior y más para el límite superior. Y copiamos para el resto de las observaciones. Lo que vamos a notar es que la muestra 16 y 18 tienen un valor diferente al resto de los límites, ya que estas, como recordemos, tienen solamente 2 observaciones. Aquí incluso en la gráfica vamos a ver cómo cambia al momento de graficar. Tenemos límites de control para la carta de medias. Vamos a determinar límites a 2 sigma por debajo y por arriba, y lo mismo a 1 sigma por debajo y por arriba. Vamos a copiar exactamente la misma fórmula, y lo único que vamos a cambiar es el valor del coeficiente. Recordemos que fijamos las celdas, por eso lo único que vamos a cambiar es menos 2, justo como nos dice el encabezado. Copiamos la misma fórmula, puede ser cualquiera finalmente, y corregimos para más 2 desviaciones estándar. Lo mismo para una desviación estándar y corregimos menos 1 y más 1 desviación estándar. Fijamos precisamente para facilitar los cálculos de la hoja de Excel. Ahí tenemos ya todos los valores que queremos graficar. Graficamos carta de medias, seleccionamos todos los promedios, oprimimos la tecla control y seleccionamos el resto de las columnas que queremos que queden graficadas en la carta de control. Insertamos un gráfico de líneas cruzadas y el único que vamos a modificar es el gráfico de promedios. Cambiamos el tipo de gráfico
para líneas punteadas. La hacemos un poquito más visual. Quitamos o suprimimos las líneas centrales. Las líneas de los ejes no las necesitamos, puesto que hemos decidido graficar cada una de las líneas. Y en las escalas notemos cómo, para que podamos observarla, tenemos un punto que está cerca del punto 2 y hasta punto 24 observamos las más altas mediciones. Modificamos entonces el eje desde 0.2, el eje de la Y, hasta 0.24. La podemos pasar carta X como un gráfico en una hoja nueva y ahí hacer las modificaciones que nosotros creamos pertinentes para visualizar mejor el comportamiento de las muestras que queremos analizar. Un poco de trabajo de edición simplemente. Tenemos ya una carta de control útil, la podemos leer fácilmente y lo que notamos es que la muestra 3, la muestra 20 y la muestra 28 salen de los límites de control, por lo tanto el proceso lo encontramos fuera de control. Ningún otro patrón se puede observar que tenga alguna violación. Determinamos ahora la carta para desviaciones estándar. Requerimos nuevamente promedio, desviación estándar, tamaño de muestra, los valores de C4, los límites de control para cada línea y límites a 2 sigma y límites a 1 sigma. Para la carta de desviación estándar, el límite central es el promedio de las desviaciones estándar. Lo vamos a aplicar con función F4 y copiamos para el resto de las muestras. El límite de control inferior va a ser igual al promedio de las desviaciones estándar. Lo fijamos con función F4 menos 3 veces el cociente entre el promedio de las desviaciones estándar, lo fijamos dividido entre el factor C4. Nuevamente, para facilitar el cálculo, vamos a fijar solo la columna. Este cociente se va a multiplicar a la raíz cuadrada de 1 menos el mismo cociente C4. Nuevamente facilitemos el cálculo, o la producción de la hoja fijando solamente la columna. ¿Por qué lo hacemos? Para poder copiar nuestra fórmula. Tenemos el mismo valor, solamente vamos a corregir el signo, más 3 veces, y lo mismo vamos a hacer para el resto de las muestras. Como hemos fijado ciertas celdas, lo único que vamos a hacer es copiar y corregir para 2 desviaciones estándar por debajo. Copiamos y pegamos, y más 2 desviaciones por arriba del límite central. Lo mismo para nivel, menos una desviación estándar por debajo de la línea central y más una desviación estándar por arriba de la línea central, y repetimos el mismo proceso que hicimos con la carta de medias. ¿Cuál es la diferencia? Seleccionamos la desviación estándar, oprimimos control o todas las desviaciones estándar y seleccionamos las columnas que deseamos graficar. En este caso, todas las líneas que corresponden a los límites 3, 2 y una desviación estándar de los datos de nuestra carta control. Insertamos gráfico de líneas, líneas cruzadas,
modificamos, hemos terminado de editarla, editamos incluso el eje, podemos visualizarla mejor. Nuevamente en la interpretación vemos puntos por fuera de los límites de control, lo que nos indica que el proceso, incluso en términos de variabilidad, está fuera de control. Teóricamente no podemos calcular la capacidad de proceso porque él se encuentra fuera de control. Sin embargo, lo vamos a realizar con fines didácticos. Vamos a nuestra hoja de datos. Lo primero que necesitamos para calcular la capacidad de proceso es la estimación de la desviación estándar. Es decir, tenemos que estimar el valor de sigma. Este valor de desviación estándar lo podemos estimar como el promedio de las desviaciones estándar entre el valor de C4. Vamos a tomar el C4 para muestras de tamaño 3 porque son las más comunes. Solo la muestra 16 y 18 tienen una n de tamaño 2. Como un buen estimador para la desviación estándar, tenemos entonces el promedio de las desviaciones estándar entre el factor C4. No lo tenemos que hacer más que una sola vez. Calculamos el valor de CP como la diferencia entre las especificaciones. Recordamos un poco de los datos que nos mostraban al inicio. Para este ejemplo, las especificaciones eran entre 20.1 y 24.1%. Nuestros datos los tenemos en forma de fracción, por lo tanto, límite de especificación superior menos límite de especificación inferior. Esto lo hemos convertido a fracción debido a que los datos que tenemos en el ejemplo de Excel están en fracción, entre 6 veces la desviación estándar. Tenemos un valor de CP 0.82 y calculamos CP inferior, CP superior. CPK lo determinaremos como el menor de los valores entre CP inferior y CP superior. Para calcular CP inferior, tomamos el promedio de las medias menos el límite de especificación inferior, dividido entre 3 veces la desviación estándar. Para el CP superior, tomamos el límite de especificación superior menos promedio de las medias entre 3 veces el estimador de la desviación estándar. El valor mínimo entre CP inferior y superior va a ser el valor de CPK. De esta manera podemos calcular la capacidad de proceso en nuestro ejemplo. Unas conclusiones finales nos llevan a indicar que el proceso está fuera de control, lo demuestran ambas cartas. El valor de CP nos puede indicar que el proceso requiere modificaciones importantes para alcanzar la calidad satisfactoria. Y algo importante, recuerden, no calcular el valor de CP si el proceso se encuentra fuera de control. Aquí lo hicimos para indicar cómo se tiene que realizar dicho cálculo. Eso es todo, nos vemos la próxima. Gracias por tu atención. No olvides suscribirte, darle like y compartir. También coméntanos y o sugiérenos temas para desarrollar.